Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotras en esta tarde de martes. Mi nombre es Gloria Iglesias, soy del equipo de educación de Fundación Repsol y junto con mi compañera Mónica, como decía al principio, vamos a estar esta horita y media junto a todos vosotros en este seminario en el que vamos a establecer, el que vamos a compartir con vosotros esas pautas, esa formación básica en torno a los conceptos de sostenibilidad, puesto que ya en este curso todas las comunidades autónomas estáis impartiendo en todos los centros de formación profesional el módulo transversal. Y desde muchos ámbitos, muchos compañeros nos habían manifestado la necesidad de, bueno, disponer de esa formación básica en torno a los contenidos que es muy necesaria para poder luego trasladar todo eso al aula. Entonces, para eso estamos aquí. Espero que la jornada os sea de interés, os sea productiva. Luego, al final, vamos a tener la oportunidad, si así lo estimáis, de, bueno, tenéis cualquier duda, nos podéis preguntar y la presentación que vamos a veros la vamos a compartir después. Así que nada, Mónica, para no robar mucho tiempo, si quieres, adelante. Estupendo, pues muchas gracias, Gloria, por la introducción. Yo voy a compartir mi pantalla, la voy a compartir con sonido porque es un momento en el que os vamos a compartir un vídeo al final. Solo dime si la estáis viendo. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Estupendo. Bueno, pues como decía Gloria, al final no podemos pretender que esto sea un máster en sostenibilidad en hora y media. Esto es una formación básica, más que nada para aquellos que, bueno, os ha caído, algunos piensan que es un regalo, otros piensan que no es tan un regalo, tener que hacer así casi de sopetón y a corre-corre la formación transversal en sostenibilidad, ¿vale? Así que lo que vamos a ir haciendo, pues básicamente es darle una revisión a los conceptos básicos, ¿sí? A los conceptos clave que sí, eso sí, tenéis que acabar dominando y a partir de los cuales cada uno en su sector, porque aquí estáis representados muchos sectores distintos, entonces podéis ir adaptando sobre todo, bueno, pues vuestras explicaciones al sector específico que estéis tocando. Quien esté haciendo hostelería, pues no va a poner los mismos ejemplos que quien esté en industrias y producción, por decir algo, ¿no? O instalaciones eléctricas o quien esté en sanidad. Entonces tenéis que ir adaptando, buscando. Hoy en día hay muchísimos ejemplos en los que os podéis basar y hay muchas fuentes relevantes que también os proporcionamos cuáles son para que podáis buscar información, bueno, pues eso de calidad y que aporte valor. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Es, bueno, ¿y por qué tenemos que estar hablando de sostenibilidad, ¿no? En este caso, en las aulas de FP. Bueno, básicamente, por un lado, ya lo sabéis, hay una normativa. El año pasado hubieron, pienso que son tres, si yo no me equivoco, las comunidades autónomas que, a pesar de que no era obligatorio aún por ley, pues ya iniciaron la andadura y adoptaron dentro del currículum oficial de los centros de FP pues la transversal de sostenibilidad y por tanto llevan un año ya caminado y de experiencia. Hay otras, el resto, pues que lo estáis haciendo este año o que lo están haciendo este año. A lo mejor vosotros sois ya de los que ya lleváis un año pues trabajándolo, ¿no? Por tanto, en primer lugar, pues sí, hay una ley orgánica, la 3/2020 de la LOMLOE, que nos obliga a introducir como transversal, al igual que el inglés y otras materias, pues la sostenibilidad dentro del currículum. Hay, por otro lado, una demanda creciente del mercado, básicamente en todo lo que son la adopción de habilidades en sostenibilidad, las GreenCom, por parte de los alumnos, vengan del sector que vengan. Y ese es otro aspecto importante que explica por qué estamos hoy aquí y estamos hablando de sostenibilidad. Y el último, que a vosotros, estoy convencida, pues os preocupa, os ocupa y además
os debe tener pensando mucho en cómo echarles una mano a vuestros propios alumnos, que es, bueno, pues cuando salen ya de su formación reglada en FP, pues cómo pueden dar un buen salto e introducirse al mercado. Un mercado que está lleno de oportunidades siempre y cuando pues manejes toda una serie, volvemos a lo mismo, de conocimientos y habilidades. Entre otros está la sostenibilidad, pero ya lo sabéis, también están las tecnologías, están los idiomas. Así que es relevante que podamos hablar de sostenibilidad. Vale, y entonces, pasando ya pues a hablar de ello, es, bueno, y qué entendemos por sostenibilidad, ¿no? Realmente yo tengo la sensación de que cuando una palabra, y es una palabra que no un concepto, Em, digamos, no sé si decir de moda, o se habla mucho de ello, al final se suele desvirtuar bastante cuál es el significado real que tiene la palabra, ¿no? Entonces, hoy en día hablamos de sostenibilidad, no diría a la ligera, sino que hablamos mucho de sostenibilidad, pero tenemos que aterrizar muy bien qué significa la sostenibilidad. Y como veis aquí, básicamente el punto clave para entender cuándo podemos decir que estamos hablando de sostenibilidad es cuando somos capaces de desplegar una capacidad de satisfacer las necesidades del presente, pero, y aquí está el punto clave, por eso hablamos de sostenibilidad, si no sería un sistema insostenible, pues cuando no ponemos en peligro las de las futuras generaciones, ¿no? Durante finales del siglo XIX, siglo XX y parte del siglo XXI, no hemos dejado de dar muestras y me refiero, bueno, sobre todo a las sociedades industrializadas, de tener, yo diría, poco respeto por el planeta en lo global, ¿no? Y en todos y en concreto en los recursos naturales, animales, fauna, flora, agua, atmósfera, que realmente, bueno, en el que habitamos, ¿no? Y ya hace un rato que estamos viviendo algunas de sus consecuencias. Algunas de ellas son reversibles. Alguno de vosotros, si peina canas como yo, aunque no se vean, pues reconocerá que en los años 80 hablamos muchísimo de los fluorocarbonos, por ejemplo, ¿no? Y de cómo la emisión de este gas afectaba la capa de ozono. Fuimos capaces de revertirlo. Entonces, se tomaron medidas muy drásticas, salieron normativas con respecto al uso de este gas, entre otros, se usaba desde en las neveras y los refrigeradores a, por ejemplo, los desodorantes, ¿no? Que tenían CFCs también. Y la normativa fue muy rápida y fue muy estricta bueno, y nuestra preocupación y el entendimiento, la comprensión de para qué servía y para qué sirve la capa de ozono como elemento dentro de todo lo que es la atmósfera en la que vivimos y cómo preserva la biosfera, pues al final hizo que cambiáramos de comportamientos y eso ayudó. Entonces, ¿por qué aterrizándolo incluso un poquito más hablamos de sostenibilidad empresarial? No es menos cierto que todos individualmente podemos y debemos, en realidad, pues tomar mucha conciencia de que cualquiera de nuestras decisiones diarias, que no son pocas, son muchísimas que tomamos cada día, pueden tener de un modo u otro una afectación directa o indirecta en toda una serie de aspectos de los que vamos a ir hablando ahora para aterrizar todo lo que es la sostenibilidad. Sí, en la parte ambiental, pero también en otras, como puede ser la parte, ya lo veremos, social o la parte de gobernanza, de cómo nos organizamos, de cómo gestionamos nuestra planificación de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, hablamos de sostenibilidad empresarial porque al final, bueno, nuestra manera de estructurar las sociedades, diría que prácticamente en todo el globo terráqueo, tiene muchísimo que ver con la organización de las empresas, con la organización del trabajo, con la organización de actividades que elegimos y decidimos hacer pues para aportar a la sociedad en la que nuestra empresa y nuestra organización
está y en la que se desarrolla, pues aportar una serie de productos o servicios que somos capaces pues de crear, de desarrollar, de innovar, de diseñar y de producir para luego llevarlo a la sociedad, ¿no? Entonces es mucho el impacto que generamos los humanos a través de la manera en la que nos organizamos en empresas que tienen un propósito, que el propósito ha ido muy de la mano de básicamente el beneficio, de hacer dinero, de tener una repercusión económica, pero que ahora, ya desde hace un tiempo a esta parte, yo creo que por suerte, pues las hay que empiezan a plantearse más que el qué, pueden seguir planteándose que su qué sea pues crear economía y tener beneficio, pero más que en el qué hemos empezado a trabajar lentamente, pero cada vez más y de manera más profunda en el cómo. Tú puedes obtener beneficios, tú puedes obtener ingresos y de esos ingresos obtener beneficios como organización, como empresa, pero más importante es saber el cómo lo haces que si lo haces. Si no lo haces, desaparecerás como empresa seguramente porque será inviable tu modelo de negocio. Pero si lo haces de según qué manera, también puede ser inviable tu modelo de negocio, porque al final estás arriesgando tú mismo aquellos mismos recursos que vas a necesitar para seguir haciendo tu actividad empresarial. Y por eso estamos hablando de sostenibilidad empresarial, porque debemos desde las organizaciones todas evitar impactos negativos y deberíamos estar muy enfocados, nuestro modelo de negocio debería estar enfocado en nuestra misión en generar impactos positivos en la sociedad en la que nos desarrollamos. Todo esto tomó forma, digamos, después bueno, muchas reuniones a nivel global, a nivel mundial, y esto cristaliza, digamos, en esta Agenda 2030 de la que seguro ya habéis oído hablar bastante, que bueno, cristalizó en Río, en la cumbre de Río en 2015, en la que se definieron pues, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que los tenéis aquí en pantalla, y que de alguna forma venían a querer poner orden y casi prioridad a toda una serie de asuntos que si no se tratan desde una perspectiva global, desde una perspectiva mundial por parte de todos los países implicados, pensemos que fueron aprobados por todos los Estados miembros de Naciones Unidas en aquel momento. Ya lo sabéis, estamos en un mundo en el que no es fácil llegar a acuerdos, así que llegar a acuerdos con tantos países implicados fue muy importante y fue muy relevante. Estos ODS, a su vez, se, digamos, agrupan en estas cinco grandes áreas, ¿no? En el área de las personas, en el área, digamos, del planeta, en la parte más medioambiental, en la parte de la prosperidad, en la parte de paz o en el área de la paz y en el área de las asociaciones, de los partners, de establecer vínculos y estrechar lazos, ¿no? Entre aquellos que tienen ganas de apostar y de trabajar en cualquiera de los otros cuatro pilares. Como ya veis, bueno, pues en el de personas tenemos, por ejemplo, desde el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar como objetivos, ¿eh? Educación de calidad, os toca a vosotros absolutamente de lleno, ¿no? Y en el de la igualdad de género. En planeta nos encontraríamos pues agua limpia y saneamiento tan importante, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina o vida de ecosistemas terrestres. Y así sucesivamente, ¿no? En el de la prosperidad, pues tenemos energía asequible y no contaminante. Esta transición energética que ya sabéis y conocéis que estamos haciendo desde hace ya un tiempo importante, intentar encontrar formas de generación de energía que sean capaces de suministrar aquella que necesitan las sociedades para prosperar,
pero hacerlo de una manera en la que el impacto, en este caso, con respecto a los ecosistemas en los que esa energía se genera, pues sea el mínimo posible, ¿no? Trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras, relación con las comunidades y ciudades, digamos, sostenibles, ¿no? Y luego tenemos, claro, el ODS de la paz, eh, tan importante y tan capital para que las personas y, por tanto, las sociedades que componen las personas seamos capaces, bueno, pues de nuestro tiempo vital, que al final es lo que somos, pues seamos capaces de ayudarnos, de cooperar y de crecer juntos, ¿no? Y para eso es importante, pues lo que decía yo al principio, ¿no? Establecer partnership o alianzas, ¿no? Que es la palabra en realidad en su traducción al español. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares? Imaginaros si intentáramos entender la sostenibilidad como un trípode o un taburete, pues tiene tres patas, tres patas que sin alguna de las cuales la sostenibilidad sería inviable, ¿no? La pata ambiental es la pata en la que, digamos, es la más evidente, ¿no? En la que más hemos seguramente trabajado, a pesar de que no nos lo parezca. Es la pata de la que tenemos más datos, incluso, ¿no? Que es más fácil demostrar los efectos que tiene el no considerarla. Luego hay otra pata, que es la pata social. Ahora entraremos en las tres. Está la pata social y luego la pata más invisible normalmente, de la que menos se conoce, pero bajo mi punto de vista es la pata que de alguna manera afianza las otras dos. Esto es como cualquiera de nosotros, si me entenderéis, si pongo el símil, ¿no? Imaginemos que estuviéramos hablando en el plano personal, cada uno en su hogar, pues digamos que tiene una serie de principios que son la base de aquello que hace, ¿no? De las decisiones que toma y de cómo las articula. Pues esa gobernanza de la que hablamos es precisamente el artífice de que luego las políticas medioambientales o las políticas en el ámbito social realmente se lleven a cabo, y no solamente se lleven a cabo de forma alineada con el plan estratégico de la empresa, sino que sobre todo luego además se hagan públicas. Ya llegaremos a eso. Entonces, de los pilares ASG, o ESG en inglés, de Environment, Social and Governance, o en español ASG, de Ambiental, Social y Gobierno Corporativo, vamos a ir hablando. Para aterrizarlo un poquito, esta slide es una especie casi de spoiler de lo que vamos a ver ahora, pero ya está bien porque plantea, bueno, pues de qué vamos a hablar en el resto de los minutos que nos quedan. En la parte medioambiental, bueno, pues ¿qué estamos hablando? Hablamos de gestión de recursos naturales, hablamos de eficiencia energética, de gestión de residuos, reducción de emisiones, o además categorización del tipo de emisiones que tiene nuestra empresa, nuestra organización, nuestro municipio, nuestra comarca, nuestra provincia, nuestra región. En el ámbito social, ¿de qué vamos a hablar? Pues hablamos de prácticas laborales, bueno, pues que contemplen un respeto importante por el ser humano, la diversidad y la inclusión. La salud y la seguridad en el trabajo son temas muy importantes, así como las relaciones con la comunidad en la que cada empresa se desarrolla. Cada uno de vosotros está en un centro educativo. Bueno, los estudiantes no os llueven de cielo. Los estudiantes normalmente vienen pues del área de influencia en la que está vuestro centro educativo, y por tanto sois un actor muy importante dentro de, digamos, la paz social que se pueda o no estar viviendo en ese área en la que vosotros desarrolláis vuestra actividad educativa. Al final, vuestros alumnos no dejan de ser, pues, digamos, los hijos de aquellos que han decidido en su día o bien quedarse porque ya nacieron allí, o bien
ir a vivir al sitio, al municipio donde estáis, ¿no? Entonces, por eso es importante también contemplar esas relaciones con las comunidades. Y finalmente, como os decía, el gobierno, ¿no? Al final estamos hablando de que es aquello de que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Es importante no solamente parecerlo, sino serlo en este caso. Cuando hablamos de sostenibilidad, es muy importante que lo que digamos se pueda contrastar, se pueda demostrar con datos en la mano, recogidos de manera no fraudulenta, que podamos con total transparencia explicar cuáles son nuestros planes, cuáles eran nuestros objetivos, qué plan de acción hemos puesto en marcha, qué nos ha salido bien, qué no nos ha salido como esperábamos y seguiremos trabajando en pos de llegar al objetivo que nos habíamos marcado. Esa manera de hacer gobernanza se llama con planes antisoborno, se llama con diligencia debida, ya hablaremos de ello en unos minutos, se llama de rendición de cuentas. Todo eso es capital para entender la sostenibilidad desde este área de la gobernanza. ¿Y cómo articulamos todo eso? Ya empezando a bajar más aún el concepto, ¿no? Bueno, en las organizaciones tenemos grupos de interés. Me diréis, ¿y esto qué es? Bueno, los grupos de interés, como veis aquí, son tanto individuos como organizaciones, instituciones, colectivos, entidades, ¿no? Que pueden afectar a la manera en la que la empresa puede desarrollar sus actividades, como pudieran verse afectados por las actividades que la empresa a su vez desarrolla. ¿Sí? Y por tanto es importante entender esta dirección con doble sentido, que va no solo como antiguamente, ¿no? De la empresa hacia los clientes, y luego pues había una cierta sordera y una cierta ceguera a la hora de capturar de los, en este caso, públicos externos o grupos de interés externos, capturar información para mejorar la forma en la que las empresas desarrollaban su actividad, y a día de hoy tenemos que ser absolutamente permeables. Ya tenemos que tener incluso mecanismos establecidos, tenemos que tener procesos y su procedimiento para ser capaces de articular quejas, sugerencias, ideas, aportaciones que nos puedan hacer nuestros grupos de interés, bien internos o bien sea externos, para seguir mejorando constante y continuamente la manera en la que nosotros hacemos, digamos, nuestra actividad empresarial. Y por tanto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues a nivel interno os podéis imaginar, estamos hablando de empleados, estamos hablando de accionistas incluso, porque al final siempre hay una decisión, ¿no? De si son externos o son internos. Son más internos que externos en la medida en la que son aquellos que nos aportan, pues en realidad, el capital con el que la empresa necesita, el capital que la empresa necesita para poder llevar a cabo sus actividades. Tenemos administraciones públicas ya en lo externo, ¿no? Clientes, proveedores, ONGs, medios de comunicación, redes sociales e influencers. Lo puse aquí porque pensé que no nos podemos olvidar hoy en día de en qué año estamos, 2025, y las redes sociales, y nos guste o no, los influencers pueden ayudarnos mucho, pueden hacernos mucho daño. Entonces, no se trata de temerles, pero sí de entenderles y de saber que existen, y que, por tanto, si las actividades de nuestra empresa están siendo, digamos, no diría auditadas, pero sí observadas por parte de toda una serie de elementos, ¿no? Externos, de grupos de interés externos, y estos tienen la capacidad a su vez de impactar en la opinión que tengan miles, si no cientos de miles o millones de personas con respecto a nuestra organización, es importante, yo diría incluso, tener mecanismos para poder colaborar con ellos y hacerles entender bien cuál es nuestra actividad, cuál es todo el esfuerzo que desde la empresa estamos haciendo en este caso, pues para poner en marcha y desarrollar los objetivos que nos hayamos planteado, ¿no?
Veis que hay 3 puntos suspensivos. ¿Por qué? Bueno, porque en independencia del sector de actividad en el que cada uno de vosotros esté, pues seguramente se os van a ocurrir un montón más de grupos de interés que puedan estar siendo considerados cuando, por ejemplo, hicierais con vuestros alumnos pues, un plan de sostenibilidad. ¿Vale? Si al final decidís que, por ejemplo, puede ser un proyecto que se vaya desarrollando a lo largo de todo el curso, pues un plan de sostenibilidad al final tiene que contemplar grupos de interés y, por tanto, tendremos que identificarlos. ¿Sí? Al final, como decíamos, ¿no? Tenemos que saber quiénes son y tenemos que saber cuáles son aquellas cuestiones, los llamaremos temas materiales, que para los grupos de interés son importantes. ¿Sí? Ellos nos ayudarán, digamos, a primero identificar esos temas materiales y luego nos ayudarán a priorizarlos. Seguramente hay cuestiones que no van a ser de igual importancia pues, para clientes que para proveedores, para accionistas que para la administración pública, para una ONG o para los medios de comunicación. Entonces, esa primero identificación de los temas materiales, cuidado, que también para nosotros, los empleados, el equipo directivo, los accionistas, también cada uno va a poder identificar esos temas materiales que son relevantes, ¿no? Y luego hay un ejercicio a hacer que hoy no vamos a hacerlo, pero que forma parte de un trabajo que se puede perfectamente hacer en clase, es hacer bueno, lo que se llama una matriz de materialidad o de doble materialidad para ver esa doble perspectiva, ese doble sentido de esa misma dirección que yo os decía, ¿no? De cómo la empresa puede afectar externamente a grupos de interés y cómo los grupos de interés pueden a su vez afectar a la manera en la que la empresa desarrolla su actividad. Entonces hay impactos, lógicamente, positivos, hay impactos negativos. Y tenemos que ser conscientes de que estamos en en un momento de la historia de la humanidad en que, bueno, hay muchas más fuentes de información no contrastadas a través de las redes sociales que fuentes contrastadas, ¿no? Pero lo cierto es que a día de hoy, bueno, tenemos que ser muy conscientes de que por términos generales tenemos muy poco tiempo para todo y eso significa que saltamos de titular en titular. Y depende de lo que diga el titular, en algunos casos los hay que se miran el lead, que es lo que hay debajo del titular, y luego incluso se leen el cuerpo de la noticia, pero eso es cada vez más extraño, más raro, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo puede llegar incluso a impactar doblemente, de manera doblemente negativa, cualquier impacto negativo que nosotros hagamos en nuestros públicos, en nuestros grupos de interés. Os hablaba yo de los temas materiales. Aquí hay unos cuantos y ya veis que hay otros 3 puntos, ¿no? Suspensivos, porque pueden ser un montón más. Estos temas materiales son los, digamos, temas críticos para cada uno de los grupos de interés identificados. ¿Sí? Y una vez identificados, pues cada grupo nos dirá qué es más importante. Para mí es más importante la contaminación del medio ambiente porque yo formo parte de las comunidades que están alrededor de una empresa y esa contaminación del medio ambiente para mí es capital porque, por ejemplo, tú eres una empresa que utilizas productos químicos tóxicos, por nuestro municipio pasa un río y si tú viertes esos residuos tóxicos en el río, a mí me afectarás porque yo soy uno de los agricultores que forma parte de la comunidad de regantes que necesita el agua del río pues, para regar unos cuantos kilómetros más abajo de tu fábrica, ¿no? Entonces, al final hay una interrelación entre
lo que tú haces y lo que yo puedo hacer, entre lo que hago yo y lo que puedes hacer tú. Por eso es tan importante identificar bien, ¿no? Hasta dónde puede llegar el impacto de nuestra actividad empresarial. Una vez los tenemos identificados, tenemos además que, eh, identificarlos por áreas, ¿no? Cuáles son los temas materiales que tienen relación con la parte ambiental, cuáles son aquellos que tienen relación con el pilar social y cuáles de ellos tienen que ver con la gobernanza, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito de lleno ya en cada uno de estos tres pilares, ¿no? Entonces, en el pilar ambiental podríamos hablar de muchos temas, ¿no? Pero empezaremos hablando por la contaminación, porque al final, digamos que el medio ambiente, si no está contaminado, tiene unos mecanismos fabulosos de compensación entre los ecosistemas o entre los elementos que conforman cada ecosistema. Eso significa que ya se compensa normalmente solo, Darwin lo descubrió hace muchísimos años ya, que al final es el poder de la adaptación que tienen los seres vivos, sean animales de orden animal o de orden vegetal, los que tienen la capacidad al final de adaptarse a las nuevas situaciones, circunstancias, a los nuevos entornos, o bien pues perecen en su intento, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hay contaminación ambiental, nosotros estamos introduciendo elementos que en principio la naturaleza no tenía previstos sobre todo al nivel al que nosotros, básicamente los humanos, hemos durante este siglo XX, finales del XIX, pero sobre todo siglo XX y lo que llevamos del XXI, cómo hemos llegado a introducir, ¿no? en el medio ambiente. Estamos hablando de agentes físicos, de agentes químicos o de agentes biológicos, ¿no? Que puedan obviamente resultar nocivos pues, para la salud, pero no solamente la humana, también del resto de animales y vegetales y del reino vegetal que existen en el planeta, que pueden poner en riesgo el bienestar de la población y puedan ser perjudiciales pues, para todo ecosistema, ¿no? Entonces, de haberlos hay de muchos tipos. Vamos a poner algunos ejemplos aquí. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, contaminación térmica, ¿de qué podemos estar hablando? Pues podemos estar hablando tenemos una central, por ejemplo, una central térmica que vierte, por ejemplo, parte del agua que utiliza para su actividad empresarial, pues a un río. Con la alteración de la temperatura puede estar alterándose precisamente el ecosistema en el que viven algunas especies, animales o vegetales, que pueden ver o disminuido o muy acrecentado, por ejemplo, pues, su crecimiento o su vida en el río, ¿no? A nivel de contaminación alimentaria, pues lo mismo, la presencia, por ejemplo, de pesticidas, ¿no? Por encima de lo permitido en frutas y verduras, pues nos puede estar afectando absolutamente a todos. Aparte de que puede dejar un residuo que tarde muchísimo tiempo en poderse eliminar del suelo. Es más, depende de dónde esté, si encima hay lluvias y lluvias importantes, que además no se ven retenidas por una masa arbórea que ya no existe en un sitio concreto, pues puede ocurrir que ese agua permee y se lleve los pesticidas hasta acuíferos que luego, pues unos cuantos kilómetros más allá, pues estén afectando a otras comunidades, ¿no? Contaminación lumínica. Los que somos aficionados a buscar Pleiades en agosto tenemos que buscarnos lugares muy oscuros para intentar ver estrellas fugaces, porque depende de dónde vivas no ves nada. Contaminación de suelos, pues lo que acabo de comentar, pues si le añadimos incluso metales pesados, ¿no? En terrenos cercanos a antiguas fábricas industriales, por ejemplo. Contaminación del agua, solo el 1% del agua del planeta es agua dulce. Entonces, es un recurso finito
no es infinito. Depende de cómo cómo la tratemos y de cómo la entendamos y de cómo la usemos, al final nos estamos a nosotros mismos poniendo en grave riesgo, ¿no? Y al resto de seres vivos. Bueno, podéis observar aquí que hay un montón distinto de tipos de contaminación ambiental, ¿no? Y por tanto, para prevenirlo, bueno, pues toda organización, absolutamente toda, incluyendo vuestros centros educativos, obviamente, pero todas las organizaciones, todas las empresas, todos los grupos humanos deberíamos estar observando el medio ambiente con responsabilidad ambiental, pero también con responsabilidad social, o sea, entendiendo cuáles son los efectos que puede tener en la sociedad cualquiera de nuestras decisiones que tienen que ver con el orden ambiental. Y sobre todo hacerlo poniendo en práctica pues, planes de acción que sean realmente sostenibles. Os hemos traído esta slide porque a veces es importante observar bien qué es lo que nos traen los datos recogidos desde hace unos 80 años más o menos, de forma persistente, de forma, yo diría, de forma metódica, a través de sistemas de alta fiabilidad en la toma de datos en origen y de manera global, además, ¿no? Entonces, el informe de Planetary Health Check que se viene haciendo desde hace unos años arrojó esta muy preocupante ya información. Hace tan solo 15 días hemos sobrepasado el séptimo de los, digamos, 9 límites planetarios que se establecieron hace ya algunas décadas. Básicamente el séptimo es este de aquí, el que veis que dice Ocean Acidification, o sea, la acidificación del océano, que tiene unas afectaciones enormes, por ejemplo, bueno, en especies animales como los corales, que son, bueno, pues eso, las estructuras primarias de los océanos que dan, bueno, pues hábitat, ¿no? Es el hogar, en realidad, de buena parte de los microorganismos que son el inicio de una cadena trófica que puede llegar a, bueno, pues a los grandes mamíferos marinos, ¿no? Y a los grandes peces. Claro, al final hay alguno de estos procesos, de alguna de estos cruces ya en los que hemos sobrepasado un límite que establecimos con números, ¿no? De decir, a partir del momento en el que la temperatura, a partir del momento en el que la cantidad o la presencia de este componente en la atmósfera o en el agua va a hacer que establezcamos ya que hemos sobrepasado ese límite, pues llega un momento en el que algunos de estos procesos sencillamente son irreversibles. Alguno de vosotros, si toca química, sabe que a veces en una solución química tú puedes poner un reactivo, hace la reacción, pero luego puedes poner otra sustancia que hace que esa reacción química revierta. A veces eso no es posible. Y en cuanto se produce una reacción química, pues ya no hay vuelta atrás. Y es imposible revertir ese proceso y tienes que buscar otras alternativas para poder intentar minimizar al máximo el efecto que ese proceso ha tenido, ¿no? Entonces, es importante que todos tengamos en cuenta, bueno, pues que ya hemos sobrepasado y hay datos científicos, vuelvo a repetir, datos globales, muchos datos en realidad, que vienen a decir por qué podemos estar hablando de cambio climático y no es porque hoy hace sol y mañana llueva, sino porque llevamos 30 años de tendencia clara en un aumento de temperaturas globales en todo el planeta, con todo lo que eso supone. No solamente es una cuestión de temperaturas, es una cuestión de que los fenómenos
fenómenos atmosféricos se hacen cada vez, lo sabéis, más intensos y más incluso inexplicables. O sea, hemos pasado a tener ya incendios en lo que se llama generación de nivel 6, que son incendios que prácticamente no habíamos tenido nunca y ahora ya los empezamos a tener de manera más recurrente, como lamentablemente ha sido este verano, por ejemplo, en toda la parte de Galicia y de Castilla y León. Hemos sobrepasado el de la integridad de la biosfera, perdemos miles de especies animales y vegetales cada año. Tenemos un cambio en el suelo, en la estructura del suelo espectacular, espectacular no por positivo, sino por negativo. Lamentablemente el suelo cada vez es menos fértil porque hemos dejado de practicar toda una serie de costumbres que teníamos que eran fenomenales, como dejar pastar a animales primero, bueno, pues ovejas, luego vacas, caballos, cada uno de ellos aportando nutrientes y además incorporando en el suelo a través de las pisadas, toda esa serie de nutrientes y además ayudando a retener el carbono en el suelo. La manera en la que tenemos de arar y de hacer agricultura extensiva hoy en día lo que hace es liberar carbono de una manera salvaje. El uso del agua dulce, que contaros, es otro límite que hemos sobrepasado. La hemos maltratado muchísimo. Hemos tenido muy poco decoro a la hora de utilizarla. Utilizamos además agua dulce en ocasiones para cuestiones para las que se podría utilizar agua regenerada, no agua dulce directamente. Y hemos vertido mucho tóxico y muchas sustancias nocivas en acuíferos, en mares, en océanos. Ya sabéis que hoy en día tenemos un problema brutal con los plásticos y especialmente con los microplásticos y ahora ya con nanoplásticos detectados además en organismos, en partes del organismo donde hasta hace 4 días era impensable pensar que pudieran haber plásticos, llámese cerebro, llámese pulmones, llámese hígado. No solamente, por cierto, de otras especies animales que no son humanas, sino también en humanos. Tenemos flujos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo que no habíamos tenido anteriormente. Tenemos, como os decía, pues nuevas entidades como ciertos químicos, como el teflón, por ejemplo, que es una molécula larguísima y que el organismo, cuando entra en nuestro organismo no tiene mecanismos para poder digamos, romper en sus partes y por eso hubo en su día una correlación y una demostración científica de que había una correlación entre casos de según qué tipo de cánceres y la ingesta, en este caso, de esta sustancia química, por poner un ejemplo. Y, como os decía, traspasada hace nada menos que 2-3 semanas la acidificación de los océanos con todo lo que eso comporta. Nos faltan 2 y esperemos que estas al menos se mantengan como están y no las crucemos, que son la capa de ozono estratosférico, que la cruzamos y la volvimos a revertir, por suerte, y la carga de aerosoles atmosféricos. Bien, y entonces, ¿cómo podemos trabajar en toda esta parte ambiental? Bueno, hay muchas líneas de actuación, os podéis imaginar, pero aquí hemos traído en esta sesión de formación básica de sostenibilidad una que es muy relevante porque además la conocemos todos muy bien porque esto nos afecta absolutamente a todos. La economía lineal, que era o es la que aún se utiliza en algunos lugares del mundo y que hemos utilizado la gran mayoría de nosotros desde pequeños hasta hace unos cuantos años, era la de, tomo recursos de la naturaleza normalmente, hago aquello que tenga que hacer, que fabricar, que producir, luego lo usamos y luego lo tiramos. De modo evolutivo, detrás de la economía lineal vino lo que sería la economía del reciclaje, que también hay bastantes de nosotros que ya conocemos. Cuando éramos pequeños, pues era aquello
de que los envases de vidrio en los que comprábamos la Coca-Cola o la Fanta o la cerveza o el vino, pues se devolvían a la bodega te devolvía un dinero por haber llevado las botellas y esas botellas se reutilizaban, con lo cual esto no es de ahora, no es nuevo de ahora, esto del reciclaje. O sea, nuestros abuelos lo conocían, esto la mar de bien. Lo de hacer economía en casa del desperdicio cero, esto nuestras abuelas eran, vamos, las másters del universo, de coger las sobras de la comida y hacer virguerías con ellas para presentar una cena en la que uno pensaba que le estaban poniendo un plato nuevo y era un plato reconvertido, pero con muchísima gracia. Entonces, rara vez se desperdiciaba comida porque sencillamente había sobrado. Entonces, esta cultura del reciclaje, si os fijáis, venía después del uso y reincorporaba en la parte productiva pues parte de los desechos que habían salido, digamos, como resultante de la fase del uso. Pero seguíamos llenando, digamos, el depósito. La economía circular lo que viene, si os fijáis que el depósito está vacío, es a intentar recircular constantemente porque se repara, porque se rediseña, porque se recicla, porque se reusa, porque se reincorpora a veces en otros sectores de actividad donde ni por asomo en el pasado había nadie que hubiera pensado que pudieran tener relación. Y os voy a poner un ejemplo. Recientemente descubrí, me puse en contacto con una empresa francesa que se llama Fabric, Fab de fabricar, brick de ladrillo en inglés. Y esta gente lo que hacen es recuperan esa ropa usada que se suele poner en la hucha, digamos, de la ropa usada. Y lo que hacen es que la clasifican primero en colores, luego la desmenuzan completamente, luego le añaden digamos, un glue, un pegamento, que además ya han hecho por manera de que cuando ese brick, ese ladrillo final, se tuviera que reciclar o se tuviera que descomponer, ese pegamento no afectara a la naturaleza. Y entonces lo que hacen es que fabrican ladrillos y fabrican lo que sería el equivalente a baldosas. Os podéis imaginar que no hay dos iguales, porque claro, el componente básico es esa ropa que ellos han reutilizado y que por tanto, bueno, pues depende de la mezcla que hagas, pues hay más rojo, hay más azul, hay más blanco, hay un mix de colores y viva la creatividad, quiero decir, se puede utilizar de mil maneras y tiene un nivel de durabilidad enorme. Bueno, ¿quién hubiera dicho hace no tanto que el sector textil podría tener algo que ver con el sector, en este caso, de la construcción? Y como este ejemplo, tantos otros, ¿no? Entonces, como decíamos, los principios básicos de la economía circular, esta es una fuente, vamos, de gran importancia dentro del mundo de la circularidad. El MacArthur Foundation, que podéis ir a su web, podéis ahí descargar un montón de información al respecto de la circularidad, si es un tema que os atrae trabajar con vuestros alumnos. Pues básicamente sus principios son el de eliminar residuos y contaminación, para empezar. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el ecodiseño. Cuando estamos diseñando cualquier solución, sea bien para un producto o un servicio, tenemos ya que estar considerando todas las fases del ciclo de vida de ese producto y por tanto tenemos que imaginar qué pasa si, esta pregunta nos la tenemos que estar haciendo constantemente, qué pasa si la gente lo utiliza de esta manera, qué pasa si no podemos transportarlo de esta otra, qué pasa si cuando se recicla, si tenemos que reciclarlo, qué pasa si tenemos que reutilizarlo, qué pasa si tenemos que reincorporarlo dentro de una cadena productiva, ¿no? Y entonces eso nos tiene que estar haciendo constantemente revisar nuestro diseño, ¿sí? Porque en las fases de diseño es donde decidiremos sobre qué, sobre materiales, de dónde van a provenir, si estos materiales tienen que ser materias primas o pueden ser materias primas secundarias, de qué otros sectores podríamos obtener esa materia prima
secundaria y por tanto estamos reincorporando en otra fase, perdón, en otro ciclo de vida de otro producto, algo que viene de otro sector. Estos son el tipo de preguntas que es maravilloso hacerle a los estudiantes y hacerlos pensar. Pensemos que, bueno, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo deberían de guiar, ¿no? Hoy en día nuestras clases. Tenemos que ponerlos a pensar, porque ya no vale contarles historias. Tenemos que hacer que ellos nos las cuenten y nos las cuenten desde su perspectiva. Tenemos que ir poniendo preguntas que al final les vayan conduciendo por un camino de descubrimiento de las posibles respuestas, que no hay una respuesta seguramente única y certera, que podrían ser muchas y que lo más importante que pueden aportar es que argumenten bien cualquier decisión que decidan tomar, ¿no? Con respecto a mi respuesta sería esta, vale, dime por qué, cuéntame por qué, en qué te basas, cómo lo argumentas, en qué te apoyas, qué tipo de información has buscado, en qué fuentes, con qué la has contrastado y te has hecho esta pregunta y te has hecho esta otra. Ese es el punto importante. Entonces, otro pilar es el de circular los productos y materiales hasta el mayor valor posible que puedan dar. Y finalmente, regenerar la naturaleza, ¿no? Al final, bueno, tomamos recursos de la naturaleza, del planeta, como si, digamos, nos perteneciera. Hemos pensado que somos aquí los reyes de este maravilloso planeta azul en mitad del vasto universo y lo hemos tratado muy mal hasta ahora. Entonces, hay un dicho de un poeta senegalés que lo voy a soltar ahora en lugar de soltarlo al final porque pienso que viene al hilo, que dice, solo se respeta lo que solo se respeta lo que se ama, solo se ama lo que se conoce y solo se conoce lo que se nos ha enseñado, ¿no? Entonces, al final, el desconocimiento es en muchas ocasiones el origen de la falta de respeto. Por eso el conocimiento es tan importante y por eso nosotros como docentes estamos, yo pienso, en el mejor lugar en el que puede estar un humano cuando quiere dedicarse a otros humanos, ¿no? Al menos para mí, como docente, es muy enriquecedor el ayudar a que haya otras personas que tengan ganas de descubrir nuevas y mejores maneras de hacer lo que hemos hecho de una forma X, la que sea, durante mucho tiempo, porque nadie se atrevió a hacerlo de una mejor manera y diferente, sencillamente porque ya dimos por bueno aquello que nos venía del pasado, ¿no? Entonces, yo estoy convencida de que las nuevas generaciones, si les damos la oportunidad, estoy convencida de que crecerán en ese espacio de creatividad y de innovación y de, si me apuráis, de disrupción, ¿no? De decir, vamos a hacer las cosas de una manera diferente porque al final todo esto nos afecta a nosotros también. Por tanto, como decíamos ahora, ¿no? Hablábamos de las fases del ciclo de vida y su relación con la economía circular y básicamente este es el propósito, ¿no? Que al final no haya desechos y que sencillamente cuando llegamos al punto de la recolección o del reciclaje seamos capaces de que haya en la fase de diseño alguien que ya esté pensando de dónde va a sacar no directamente de la naturaleza, sino de qué fase última, de qué otro ciclo de vida, de qué otro producto va a sacar aquello que necesita para ponerse a producir el producto que esté diseñando. ¿Sí? Esta slide os la dejamos porque, bueno, aporta toda una serie, como os venía yo explicando ahora, de preguntas que podéis lanzarle a vuestros estudiantes, ¿no? Y es interesante porque es interesante ver cómo va cambiando la manera o la perspectiva, ¿no? Desde la que se pueden mirar una misma problemática en función del rol que les asignéis en cada momento. Si les asignamos el rol de diseñadores a una parte de la clase,
y a otros les decimos que van a ser los que van a producir aquello que los diseñadores van a diseñar, y a otros que lo van a distribuir, y a otros que lo van a usar, y a otros que lo van a recolectar. Cada uno se pondrá muy con los pies en los zapatos de ese rol que les hemos asignado. Entonces, es muy interesante hacer dos cosas. Yo cuando lo hago, a mí me apasiona ver cómo en la primera fase, cuando tú le das un rol a ejercer a un alumno o a un grupo de alumnos y se ponen muy en la piel de ese rol, son capaces de defenderlo a capa y espada, ¿no? Pero luego, en una segunda fase, es interesante ver qué ocurre cuando les cambias el rol y les asignas el rol de otro al que a lo mejor no habían entendido antes y contra quién, ¿vale? En este espíritu de o tú o yo, ¿no? Yo tengo la razón y tú no la tienes, pues que a veces es como se conducen las discusiones, ¿no? No en el sentido griego del término, sino que a veces es posible que en la clase, en el aula, tengamos discusiones calientes entre nuestros estudiantes, porque unos están defendiendo una postura y otros de otra, desde otra perspectiva. Cuando vamos a haciéndoles cambiar, ¿no? y pasar por cada una de las etapas, en este caso de las fases del ciclo de vida de un producto, es impresionante cómo son capaces de abrir tanto más la mente que a partir de cierto momento tienen, ya no son capaces de mirarse desde la perspectiva del monocromo, ¿no? de un color únicamente, sino que son entonces capaces de abrir la mente, de observar una problemática desde los 360 grados y ser capaces sobre todo de respetar de inicio mucho más las opiniones que tengan otras personas que estén en función de otro rol. Los van a escuchar con una escucha activa mayor, seguramente. ¿Qué podemos hacer para que un diseño o producto sea sostenible? Bueno, aquí os hemos dejado algunos de los elementos clave del ecodiseño del que estaba hablando yo hace un momento, ¿no? Bueno, pues claro, trabajar con materiales sostenibles. Pero claro, ¿eso qué significa? Bueno, pues materiales reciclados, que sean reciclables y que sean renovables. Considerar también la eficiencia de recursos y sobre todo de recursos energéticos también en la producción, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos producir, si me apuráis, es cómo podemos producir más con menos? Y ahí es el punto, ¿no? Con menos de todo, menos energía o menos materiales también, pero sin poner en riesgo la calidad, por ejemplo, la fiabilidad, la seguridad de eso que estamos produciendo. Durabilidad y reparación, importante también. ¿Qué pasa cuando llegamos al momento en que tenemos que reciclar? ¿Cómo se van a descomponer todas las partes en las que está fabricado este producto, ¿no? Ese es otro punto muy importante a tener en cuenta ya desde la fase del diseño. Reutilización y actualización. Reciclaje y desmontaje, como decíamos ahora, que no tengan tóxicos. Es bastante obvio, ¿no? Evitando sustancias peligrosas y contaminantes. Y finalmente, pensar en un transporte eficiente también, ¿no? Hacer productos normalmente más compactos, más ligeros, ¿sí? Menos voluminosos. Y claro, para todo esto, para que todo esto sea posible, al final no deja de ser cierto, volvemos aunque sea en un sentido un poco distinto, porque antes hablábamos de una dirección doble sentido entre la empresa y los grupos de interés. Y en este caso, pues estamos hablando de que las decisiones de unos afectan a los otros, las decisiones de los otros afectan a los unos. ¿Qué significa esto? Hay quien diría, hombre, al final los consumidores, pues no les queda de otra, consumen lo que las empresas fabrican, ¿no? Y punto. Eso ha sido así, ahora ya no es tan así. Las empresas que no tengan la capacidad de ser permeables y de ser receptivos a la hora de escuchar bien las opiniones, ¿no? y las aportaciones que tengan que hacer aquellos que consumen sus productos, puede que llegue un momento en que se queden sin clientes, que no haya nadie que apueste por sus productos o no haya una masa crítica mínima de clientes que les permita seguir con su labor empresarial. Con lo cual,
Esto es biunívoco, ¿no? O sea, las empresas tienen que estar observando realmente cómo el consumidor usa aquello que ellos fabrican, cómo realmente lo consume, cómo les afecta. Y viceversa, ¿no? Los consumidores tienen a su vez que ayudar a las empresas a que cada vez los productos que éstas hagan, que desarrollen, que produzcan, pues tengan más consideración con la parte ambiental, la parte social, y eso ocurra a través de una gobernanza transparente. Por tanto, estamos hablando de consumo responsable, y en el consumo responsable pues aparecen varios elementos. Desde elegir productos de comercio justo. No tiene sentido comprarle a una organización, por ejemplo, que no respeta para nada los derechos humanos de aquellos que trabajan para ellos o de aquellos que trabajan para aquellos que les surten de una serie de materias primas. De esto hablaremos en la gobernanza. Comprar productos duraderos, evitar la obsolescencia programada, por ejemplo. Reutilizar productos, darle otro uso, ¿no? A los productos, elegir productos de segunda mano para según qué, evitar los productos de un solo uso, salvo que, por ejemplo, pues estemos en ambientes como el sanitario, ¿no? Donde el perjuicio que puede ocurrir por reutilizar según bueno, pues producto en un momento determinado, llámele una jeringuilla, ¿no? Que hace un montón de años se ponían a hervir tanto las agujas como la jeringuilla que era de cristal. eh, y bueno, y luego se reutilizaba, ¿no? Hoy en día esto es impensable en el sector sanidad. Evitar los embalajes, por ejemplo, cuando vamos a comprar fruta, verdura, bueno, pues ir con el cesto de mimbre de toda la vida y que, bueno, se vaya pesando la fruta, se vaya poniendo en un cesto, ¿no? Y no tengamos que utilizar bolsas y más bolsas, sobre todo si son de plástico y no son compostables, ¿no? O reducir y eliminar determinados productos con un alto impacto. Vamos a entrar en el social. En el pilar social, básicamente hablamos de capital humano, hablamos de personas. Todos y cada uno de nosotros somos un ser humano, somos únicos e irrepetibles, aunque fuéramos gemelos. Y es muy importante que absolutamente todas las organizaciones, las empresas, tengan una sensibilidad por las personas que formamos parte de los equipos humanos, tanto internos como de aquellos grupos humanos externos de los que en cierto modo pueda depender la empresa. Llámese por un lado, pues lo que decíamos, proveedores como clientes, ¿no? Y hay una cuestión que hoy en día es capital para cualquier organización. Vosotros lo sabéis bien. Seguramente ahora, bueno, ya podemos decir que estamos más en el inicio de este curso académico que al final, ¿no? Y seguramente, bueno, pues habéis pasado un agosto en el que luego ha venido septiembre y os habéis encontrado con un cuadro docente, el que sea, ¿no? Os han dicho, bueno, pues este es el cuadro docente de este año, tú te vas a dedicar a esto, a ti te toca este otro grupo, a ti te hemos movido aquí, a ti te hemos movido allá. Y en muchas ocasiones ocurre, y sobre todo en el sector educativo, que la gente se marcha. Y algunos se marchan, a otros los marchan, ¿no? La cuestión es que perdemos talento, perdemos personas, en ocasiones, docentes, que son extraordinarios y que por las razones que sean, pues se nos han ido del centro. Y eran un pilar importante a nivel de conocimiento, pero a veces no solamente a nivel de conocimiento, sino sus metodologías, ¿no? Eran excelentes, de las que otros docentes también bebían de alguna manera, ¿no? Era alguien con una capacidad enorme de establecer unas relaciones fantásticas con los alumnos que luego mostraban, no tanto en sus notas, sino en su aprendizaje, que es lo más importante, que realmente aquel docente era un líder dentro del aula, conduciendo el proceso de aprendizaje de su alumnado, ¿no? Con lo cual, este es un punto capital, la retención de talento. Y cuando hablamos, por tanto, de retención de talento, estamos hablando de que las
organizaciones tienen que tener un compromiso proactivo para poder abordar y resolver problemáticas sociales. Volvemos a lo mismo, o sea, si al final yo como organización quiero ganar dinero, pero a costa de pagar unos salarios míseros, eh, al final tú haces ver que me pagas un salario, pues yo hago ver que trabajo. Vamos, al final todo el mundo está haciendo ver. Entonces, como estamos haciendo ver, em, el propósito, la misión que tenía en este caso la empresa o la organización de desarrollo de X actividades o de dejar una impronta bueno, pues en la sociedad, pues no se llevará a cabo sencillamente pues, porque las personas que hacen la empresa, las empresas no son nada sin las personas. Vuestro instituto no es absolutamente nada sin los docentes, sin el equipo directivo, sin el personal administrativo y de servicios y sin los estudiantes. Los padres, bueno, pues porque somos los que aportamos los niños al mundo, ¿no? Todos, incluyendo los docentes que tengan hijos, ¿no? Y vale, ok, pero sin los otros cuatro elementos, pues un instituto no es absolutamente nada, un centro educativo no es nada. Solo cuando por la mañana pues hay alguien que abre la puerta y aquello se llena de todos estos seres humanos, cada uno desarrollando su responsabilidad, unos guiando el aprendizaje y otros aprendiendo y otros coordinando y otros pues manteniendo todo el centro, que no es poco, bueno, pues en las óptimas condiciones posibles para que todo lo demás ocurra, pues es cuando podemos decir que somos una organización y hay un instituto. Cuando volvemos a cerrar las puertas, volvemos a dejar de ser instituto. Aquello es un edificio cerrado y punto. Entonces, esto es importante entender que las personas somos capitales, somos básicas en las organizaciones. Y por tanto, tenemos una responsabilidad social corporativa. ¿Esto qué significa? Más allá del beneficio directo que extraigamos de la actividad que hayamos decidido hacer, unos fabricando aviones, otros fabricando barcos, otros haciendo servicios de transporte de mercancías, otros haciendo servicios públicos de educación y otros conduciendo adelante pues, un proyecto de clínica veterinaria, es igual, pero todos tenemos una responsabilidad social corporativa. Y todos tenemos que intentar mirar cómo creamos valor compartido a partir de aquello que hacemos, ¿no? Tenemos que tener un compromiso realmente con la sociedad en la que nos desarrollamos y tenemos que tener el foco puesto en todos aquellos grupos de interés, siguiendo con el término para que vaya quedando y calando, pues a los que nos dirigimos o de los que dependemos para hacer aquello que hacemos. Y las acciones sociales básicamente son aquellas que articulan, digamos, momentáneamente, en un momento específico y para un objetivo concreto, pues algo que queremos hacer para con la sociedad. Las dimensiones de este pilar social, pues, son la igualdad, la equidad y la diversidad, por un lado, que son términos que se parecen pero no tienen nada que ver, son bien distintos, pero que básicamente garantizan que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin discriminación ni brechas sociales. Yo pienso que el sector educativo sigue haciendo unos esfuerzos ímprobos, a veces con una falta de recursos realmente, porque es muy bonito. Todo esto en un PowerPoint, todo se sostiene la mar de bien, ¿no? Y todo queda maravilloso. Pero lo cierto es que detrás de cada una de estas palabras, cuando se quieren hacer realidad en un centro educativo, en este caso, podríamos poner cualquier otro ejemplo, estamos hablando de que esto afecta la formación de las personas, esto afecta la estrategia de la empresa, de la organización, esto afecta a los procesos y los procedimientos, esto afecta más allá, digamos, de que este forme parte de los pilares, de las dimensiones de este pilar social, también viene de la mano de la gobernanza, ¿no? Esto nos lo tenemos que creer, nos lo tenemos que creer mucho y tenemos que cambiar partes de nuestro modelo de negocio para poder decir que esto es verdad. La inclusión y la cohesión social
que son en realidad formas de fomentar sociedades diversas en las que todos los grupos humanos puedan participar. Es otro aspecto fundamental del pilar social. Las condiciones laborales dignas, volvemos a lo que os comentaba yo hace unos minutos atrás. No solo estamos hablando de las propias, sino también estamos hablando de todas aquellas que tengan que ver con nuestra cadena de valor. ¿Sí? Aguas arriba serían nuestros proveedores, digamos, aguas abajo serían nuestros clientes. Entonces tenemos que tener muy claro con quién colaboramos, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro instituto pues está colaborando, me invento, un servicio de catering externo, ¿no? Que viene a ofrecernos este servicio, pues que tengamos muy claro con qué personas, cómo tratan ellos a las personas que forman parte de su empresa, ¿no? Y que la manera en la que lo hacen esté alineada a nuestra estrategia como instituto, ¿no? Bienestar y calidad de vida, lógicamente promoviendo salud, educación, seguridad y acceso a servicios básicos y finalmente dando pie a que haya participación y voz ciudadana, ¿no? Y ya lo veis, todo esto conecta directamente con ODS como el 4, el 5, el 8, el 10 y muestra cómo la sostenibilidad pone a las personas en el centro. Y por último, entramos ya en el de gobernanza. Os decía yo al principio que este es, bueno, pues el pilar más transparente, más desconocido, más que dice toda una serie de palabras de las que además muchas veces no entendemos ni la mitad de ellas, ¿no? Es decir, pero a qué se refiere cuando habla de diligencia de vida? ¿Qué significa esto, por ejemplo? Bueno, el pilar de la gobernanza, básicamente en sus manos está lo que sería el plan estratégico de sostenibilidad, ¿no? Y hablamos de estrategia cuando hablamos de largo plazo. Haciendo otro símil, pues es como cuando si fuéramos entrenadores o vosotros, ¿no? Como profesores. Al final dices, bueno, ¿qué quiero que ocurra este año académico, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos estratégicos de año, ¿no? ¿Dónde quiero, cómo quiero posicionarme, ¿no? Dentro de los me invento 5 institutos que hay en nuestro municipio, queremos ser referencia en esto y esto. Muy bien, ¿cómo lo vamos a conseguir? Porque una cosa es el qué y la otra es el cómo, como decíamos al principio. Entonces, este documento estratégico que establece los objetivos, las metas, las políticas, que son las que aterrizan, nos dicen el cómo, y acciones específicas que ya lo aterrizan completamente, son las que están de la mano del pilar de la gobernanza. Entonces, ¿qué papel juega? Bueno, básicamente la gobernanza debe de garantizar que la organización actúe con transparencia, con equidad y con responsabilidad. ¿A través de qué? Bueno, si hablamos de supervisión y cumplimiento legal y ético, bueno, es de perogrullo, ¿no? Al final, a vosotros también os pasa, hay toda una serie de real decretos, de leyes, perdón, a través de cuyos reales decretos, bueno, pues se aterrizan las normas y nos obligan a toda una serie de cuestiones dentro de, en este caso, de nuestros centros educativos, ¿no? Desde todos los órdenes. Hay normativa que tiene que ver con la organización propia del centro, hay normativas que tienen que ver con los docentes, hay otras que tienen que ver con los estudiantes, con los horarios, con las materias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber una supervisión y cumplimiento legal y ético. Tenemos que tener respeto a los derechos humanos y laborales, obvio, garantizando que, pues contratos justos, por ejemplo, o condiciones dignas para todo el personal. O sea, si no, la verdad es que estamos haciéndonos trampas al solitario, diciendo que somos de una manera y haciendo las cosas de otra. Tenemos otra de las cuestiones que hoy en día es muy preocupante, digamos, para la gobernanza de cualquier organización, es la protección de datos y la confidencialidad. Vosotros lo sabéis muy bien porque además tenéis datos sensibles. Además, en según qué centros estáis trabajando con menores de edad, lo cual aún hace que aquellos datos aún sean más sensibles, si cabe, ¿no? Porque, precisamente porque son menores. Con lo cual tenemos que saber cómo desde las organizaciones vamos a guardar la información de clientes, de pacientes, de estudiantes, de docentes, en vuestro caso, de forma segura y sin filtrarla.
Eh, Otro de los aspectos en los que la gobernanza tiene que estar muy vigilante es en la transparencia y la veracidad de la información. Hay una normativa, por ejemplo, la CSRD, que este año ya sí es de obligado cumplimiento por parte de empresas, en este caso de más de 500 trabajadores que facturen más de 40 millones de euros y tengan más de 20 millones en activos, que obliga a que esas empresas tienen que reportar no solo todos los aspectos financieros, o sea, su cuenta de resultados, su balance, su debe y haber, etcétera, sus cuentas de explotación, sino que también y con la misma importancia tienen que hacerlo de sus estados de información no financiera. Y eso, después de que pasa por, digamos, por Europa, porque lo tienes que enviar en un formato específico a una entidad que es la que regula la recogida de los datos que cada empresa publica, luego esa empresa tiene que coger y publicarlos, hacerlo, darle, digamos, un formato más de reporte, ¿no? Y publicarlo en su web pública. Por tanto, se está estimulando a que haya transparencia. Si yo digo que mi modelo de negocio está alineado y mi plan estratégico de sostenibilidad está alineado a los ODS, me lo invento, 4, 6, 10 y 11, yo tengo que recoger eso en mi plan de sostenibilidad. Tengo que explicar el por qué y cómo alinea eso con mi modelo de negocio. Tengo que explicar cuáles son los objetivos que me planteo a corto, medio y largo plazo y qué tipo de acciones son las que yo voy a poner en marcha desde mi organización para que realmente ese plan estratégico de sostenibilidad se lleve a cabo en cada uno de los 3 pilares ASG de los que hemos estado hablando. Y eso es importante que lo sepan vuestros alumnos, porque eso que hoy en día, digamos, afecta este año a grandes empresas, irá permeando cada vez más a empresas más pequeñas hasta que llegue un momento que llegará a tocar a las pymes, que no dejan de ser el 98% de las empresas, en este caso de este país, que aportan el 65% del PIB. Con lo cual, en el momento en el que esto llegue a las empresas, a las pymes de forma directa, pues las afectará a una parte prácticamente total del tejido, en este caso empresarial de España, en este país, en este caso. Pero más allá de esto, pensemos que las pymes muchas veces lo que hacen es que son proveedores de grandes empresas. Y por tanto, aunque no les afecte de forma directa, les puede afectar de manera indirecta porque la gran empresa se gire hacia una pyme y le diga, oye, a partir de ahora yo necesito que tú me calcules también cuál es tu huella de carbono, porque si no yo no soy capaz de establecer cuál es mi huella de carbono en el alcance 3, donde están, por ejemplo, los proveedores. Si tú no me la proporcionas, pero hay otro proveedor factible, posible, potencial, que sí me la puede proporcionar, voy a tener que prescindir de tus servicios. Y a veces si eso le ocurre a una pyme, sencillamente significa la muerte de esa pyme porque tenía pues el 40, el 50% de su facturación metida en esa empresa, en esa gran empresa. ¿Sí? Con lo cual pierdo competitividad. Entonces las pymes lo tienen difícil. ¿Por qué? Bueno, porque no deja de ser que están peleándose en un mercado en el que se pelean pymes con grandes empresas, todo el mundo juega en el mismo terreno de juego, pero con diversa cantidad de recursos para hacer prácticamente lo mismo. Entonces, se tienen que especializar mucho, pero tienen que estar muy, muy atentos a qué es lo que sus proveedores o clientes pueden pedirles en un momento determinado. ¿Vale? ¿Qué más? Tienen que competir limpiamente y tienen que pactar y tienen que competir sin pactar precios ni repartirse clientes en secreto, con lo cual tiene que haber libre competencia realmente. Tiene que haber un compromiso medioambiental, ya hemos hablado de ello, reduciendo consumos y reciclando pues para minimizar el impacto, por ejemplo, en el planeta. Desde la gobernanza es donde tenemos que hacer una gestión económica y contable transparente.
explicando con claridad pues, en qué nos gastamos el dinero de la organización. Entre otras cosas porque se lo debemos a los accionistas, ¿no? A aquellas personas o entidades que están apostando por nuestra empresa. Y además se lo debemos a nuestros empleados. Y además se lo debemos a nuestros clientes. ¿Sí? Al final de la transparencia, que para algunos puede ser un, ostras, tengo que desnudarme frente al mercado, ¿no? Y tengo que explicar muchas cosas que en el pasado podía prescindir de explicar, pues ahora tengo que contarlas. Pero depende de cómo las cuente, puedo ganar en competitividad y eso es lo que las empresas deben de mirar. Diligencia debida es cuando revisamos, como os decía yo antes, si los proveedores cumplen las normas eh, que nosotros también estamos intentando cumplir. Por ejemplo, pues no utilizar mano de obra infantil en su proceso productivo y prescindir de aquellos que sí lo hagan. Porque no importa que yo no lo haga, pero si tú lo haces y yo te compro, es como si yo lo estuviera haciendo. Eso es la diligencia debida. La lucha contra la corrupción, obviamente, rechazar sobornos y asegurar que los contratos se den de manera justa, con lo cual tenemos que tener un código ético de proveedores y tiene que ser público. Y cualquiera que quiera ser nuestro proveedor tiene que saber cuál es el mecanismo que utiliza la organización para hacer la selección de proveedores. Y finalmente lo que es la rendición de cuentas, que es básicamente lo que os contaba, informar periódicamente a la sociedad en general, ¿no? De lo que se ha hecho con los recursos recibidos. Por tanto, la gobernanza funciona a través de todo lo que es la cadena de suministro. Os voy a poner aquí un ejemplo. Básicamente las empresas hacen una planificación de la demanda, ¿vale? ¿Cuántos clientes pensamos que vamos a tener? ¿Cuántos productos de cada línea de productos pensamos que vamos a vender? En base a eso hacemos un aprovisionamiento y una gestión de compras, planificamos la producción, hacemos almacenamiento y planificación de inventario y finalmente hacemos nuestra distribución. Esta cadena de suministro bueno, es efectiva en cuanto en cada una de sus diversas etapas realmente seamos capaces de seguir aplicando todos los principios de la sostenibilidad que estábamos mirando, ¿no? Otro ejemplo aquí en el sector textil, pues volvemos a lo mismo. Imaginemos que nosotros somos esta pieza aquí en medio que nos dedicamos a la confección. Pues al final todo lo que está aguas arriba significa antes de nosotros o aguas abajo va a tener una incidencia importante en cómo a nosotros nos va a percibir el mercado. Y es importante que intentemos estar todos bien alineados en nuestras políticas. Política de transparencia, políticas antisoborno, política de libre competencia, políticas de transparencia, etc. Por tanto, me tomo un último minuto para revisar qué es lo que hemos visto. Hemos visto conceptos claves sobre la sostenibilidad, que son los ODS, y qué entendemos por los pilares ASG. Hemos hablado sobre materialidad y riesgos a nivel del análisis de materialidad, los temas materiales, los impactos, riesgos y oportunidades. Hemos hablado de esa matriz de materialidad que podríamos hacer que nos ayudará a priorizar los temas de interés para cada uno de los grupos de interés y el plan de sostenibilidad. Hemos hablado del tema del pilar ambiental a través de la contaminación ambiental, hemos hablado de los sistemas de gestión ambiental y de la prevención de la contaminación ambiental. Hemos hablado sobre economía circular, hemos hablado sobre los productos sostenibles y la importancia del consumo responsable y desde un punto de vista de gobernanza, pues hemos hablado de principios y políticas, de la importancia de observar dentro de la cadena de suministro que todos estamos bien alineados y tener una red de actividades, personas, información y recursos que estén bien involucrados en la creación y entrega pues, de un producto o servicio al cliente final. Hemos hablado de la cadena de valor y cuán importante es pues observar que realmente en cada paso de esa cadena de valor, una cadena no es más débil que el más débil de sus eslabones. Por tanto, se trata de fortalecerla toda ella y muy bien para que pueda llegar desde luego al consumidor final en las mejores condiciones posibles
Y finalmente lo que es el análisis de ciclo de vida. Así que, Gloria, yo he llegado al final de mi presentación. Si quieres, yo sigo pasándote las diapos. Creo que eran 2 o 3. Sí, nada, quedan 2 minutitos. Yo simplemente quiero agradecerte primero a ti, Mónica, por la presentación. Se nota no solamente que eres una experta en temas de sostenibilidad, sino además tu pasión y tu compromiso cuando lo cuentas. Yo creo que lo hace especialmente agradable. Y todos los compañeros, los docentes que nos están escuchando, igual, bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta que al final esto de la sostenibilidad da para mucho, ¿no? Y que al final es una cuestión que está inmersa en nuestro día a día y que de alguna manera todo nos lleva, al final nos aboca, ¿no? a la necesidad de ir adquiriendo poco a poco conductas más sostenibles y todas las decisiones tienen impacto en la sociedad o en el mundo que le queremos dejar que le querramos dejar a próximas generaciones, ¿no? Entonces me diréis, oye, bueno, todo esto estaba muy bien. Yo desde luego cuando vimos con Mónica, digo, bueno, es que esto da para mucho y está fenomenal, pero diréis, ¿cómo llevo todo esto ahora al aula, ¿no? Porque claro, una cosa es adquirir estos conocimientos básicos y otra cosa es, oye, a partir de ahora la presentación os la vamos a mandar, por supuesto, pero también no queríamos dejar de compartiros en un minuto. Bueno, pues que si ahora tenéis que trasladar todo esto al aula, tampoco estáis solos. En Fundación Repsol ponemos a vuestra disposición un programa educativo de manera gratuita que tenéis disponible tanto en castellano como inglés y resto de lenguas cooficiales, donde vais a tener toda esta sesión que nos ha compartido Mónica estructurada con todos los contenidos curriculares que se establecen como obligatorios en el Real Decreto, con toda la vinculación curricular, resultados de aprendizaje, herramientas de evaluación, recursos, en fin, capítulos independientes y sesiones estructuradas. Bueno, todos esos materiales ya estructurados simplemente para impartirlos en el aula, capítulo a capítulo y contenido por contenido, los ponemos a vuestra disposición a través del programa Thinkers FP, que en vez de extenderme en contarlo, como queda muy poco tiempo y no me quiero pasar del tiempo que teníamos comprometido, si os parece, os podemos poner un pequeño vídeo, 1 minuto, y es muy facilito y lo podemos escuchar de manera muy, muy dinámica. Mónica, si quieres pon el vídeo y ya acabamos con esto. A medida que la sociedad afronta los retos ambientales y sociales, cada día se hace más necesario integrar competencias y valores en la formación profesional y capacitar a las personas para lograr una economía sostenible. Bienvenidos a Thinkers FP, un innovador programa educativo que prepara a los profesionales del mañana para enfrentar los desafíos de la transición ecológica y la sostenibilidad. Con Thinkers FP tendrás acceso a numerosos recursos educativos, videopodcast, vídeos formativos, presentaciones interactivas, juegos, ejercicios, retos, reflexiones, para desarrollar e integrar los contenidos y competencias relacionadas con la sostenibilidad de manera atractiva en las aulas. Thinkers FP empodera a los estudiantes para que se conviertan en protagonistas, capaces de afrontar los retos ambientales y sociales actuales, y se conviertan en profesionales que activen el cambio del modelo productivo con creatividad, colaboración y orgullosos de su propio potencial. Thinkers FP cubre el contenido curricular del módulo profesional de sostenibilidad aplicada al sector productivo. A través de 6 capítulos, somos sostenibles, somos transparencia, somos planeta, somos circulares, somos sociedad y somos gobernanza. Los estudiantes alcanzarán los resultados de aprendizaje establecidos y se formarán en aspectos de gran futuro laboral y enorme relevancia como sociedad. También pondrán en práctica lo aprendido a través del reto Somos Profesionales, desarrollando soluciones basadas en problemas reales. A través de la plataforma Thinkers, tú eliges cómo y cuándo poner en marcha cada contenido según las necesidades de tu aula. Si lo necesitas, también puedes contar con asesoramiento pedagógico. Y con todo lo trabajado, puedes presentar tu candidatura a los premios Thinkers. Únete a Thinkers FP y prepara a los profesionales del futuro.
Bueno, gracias, Mónica. Solamente ya para acabar, comentaros que los programas Thinkers no son nuevos. El programa Thinkers FP lo lanzamos en el... Mónica, Ahora, perdón. El programa Thinkers FP, si bien lo lanzamos el curso pasado, no somos nuevos, ¿no? Los programas Thinkers llevamos con ellos desde el año 19 y los contenidos están adaptados al currículum de cada una de las etapas educativas, de primaria, de secundaria y ahora también de formación profesional y además también el sistema lectura fácil en el caso de los contenidos de secundaria. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no, los programas Thinkers no son solo un conjunto de programas educativos, sino que Thinkers somos ya una verdadera comunidad educativa que tenemos más de 7.000 centros ya inscritos, ¿no? En toda España y más de 10.000 profesores ya confían en nosotros para impartir los contenidos curriculares asociados a los temas de medio ambiente con nuestros materiales, con lo cual os animo a que os registréis en nuestra página web, exploréis los contenidos y confiéis en, ¿no? en digamos, la calidad, ¿no? y el expertise de los contenidos que os vais a encontrar. Y como se decía al final del vídeo, además, para ayudaros a poner en valor todo lo que se trabaja o todo lo que trabajéis con los programas Thinkers, os ofrecemos la posibilidad de ponerle voz participando con vuestros trabajos, con los proyectos que realicéis en aula con vuestros alumnos en los premios Thinkers. Este año lanzamos la primera edición de premios Thinkers FP. Las bases legales ya están disponibles en nuestra página, a través de nuestra página web. Simplemente tenéis que, bueno, aquí os está poniendo Mónica el enlace y ahí tenéis toda la información de cómo podéis participar, cómo os podemos, cuáles son los plazos y bueno, es muy interesante, además de los premios que son interesantes, no dejan de ser interesantes porque hay dotaciones económicas de hasta 15.000 euros, bueno, pues lo importante es cómo ayudar a visibilizar todos los temas de sostenibilidad con los alumnos y que aprendan trabajando y divirtiéndose y diseñando planes de sostenibilidad adaptados a empresas reales. Si tenéis alguna duda en relación a esto, deciros que en primicia, además, que para las próximas semanas vamos a estar haciendo seminarios específicos donde os vamos a contar todo el detalle de los premios, del procedimiento, ¿no? De cómo podéis presentar vuestra candidatura. Entonces, recomendaros simplemente que estéis atentos a nuestra página web porque ahí vais a encontrar cómo inscribiros y además vais a encontrar bueno, pues también calendario de próximas sesiones, diferentes temáticas y otra tipología de recursos en temas de sostenibilidad que pensamos también son muy interesantes. Así que nos hemos pasado 3 minutos. Por mi parte, nada más. Daros las gracias a Mónica y a todos los que habéis participado. Y nada, que estamos a vuestra disposición si tenéis cualquier cuestión, tenéis nuestros correos electrónicos, nos podéis escribir cuando queráis. Así Y que es. muchas Muchas gracias. gracias a todos. Un abrazo, que tengáis buena tarde. Muchas gracias.